hermanos, es una gran bendición el tener la oportunidad de estar en una nueva oportunidad con cada uno de ustedes para poder seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Siempre digo, no hay nada más lindo que poder adorar a nuestro Dios con cada uno de nuestros hermanos en la fe. Es un gran privilegio y es una gran bendición que cada uno de nosotros tenemos y necesitamos el poder aprovecharlos al máximo. Si Dios te ha dado la oportunidad de hoy estar acá, entonces ríndele el servicio, ríndele el culto que nuestro Dios está esperando. No seamos simplemente meros espectadores del servicio a Dios, sino que debemos de participar de ese servicio, a través de los cantos, a través de la oración, a través de estar atentos a lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Tomar apuntes, anotar los versículos para luego poder meditar, reflexionar en ellos y ver si lo que tal vez nos están diciendo desde el púlpito es acorde a la palabra de Dios o no. Es la responsabilidad que hoy nosotros tenemos y que también les animo a cada uno de ustedes a poder hacerlo, a poder ser como los bereanos que escudriñaban todo lo que el apóstol Pablo les decía para ver si realmente era bíblico o no. Así que en esta oportunidad les animo también a poder estar atentos, a tomar apuntes y más que todo a poder preparar nuestro corazón para que el Señor pueda hablar a nuestras vidas. Así que voy a pedirles una vez más ahí que podamos tener un pequeño tiempo para poder clamar a nuestro Dios y decirle que Él pueda abrir su entendimiento y que les ayude a poder prestar atención para que Él pueda hablar a nuestras vidas, animarnos, corregirnos, si tal vez estamos fallando en algo. Oremos. Gracias, Padre, por este hermoso día, Señor, que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias por el privilegio, Señor, de poder alabarte, elogiarte con cada uno de mis hermanos. Quiero pedirte de manera especial, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos ayudes, Señor, a poder estar atento a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Una vez más también, Señor, pedirte que tú puedas utilizarme como un instrumento útil en tus manos para poder compartir tu mensaje, que sean tus palabras las que salgan de mi boca y no mis palabras. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén. Meditando un poco acerca de lo que iba a compartir con cada uno de ustedes en esta oportunidad, hay un pasaje que me llama mucho la atención y que tal vez muchas veces nosotros no estamos cumpliendo a cabalidad tal vez con lo que nos dice este pasaje. Voy a invitarlas a que puedan ahí abrir sus Biblias y buscar en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos capítulo 3, versículo 13. En la Reina Valera contemporánea dice de la siguiente manera: más bien, anímense unos a otros día tras día mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. En este pasaje dice algo que es muy importante y que muchas veces como cristianos, como iglesia, nos estamos olvidando de poner en práctica, y dice que ahí, anímense unos a otros. ¿Cuán difícil se ha hecho últimamente el poder animarnos unos a otros? Y algunos tal vez podamos estar pensando y decir, sí, bueno, yo animo a mis hermanos de vez en cuando. Y si leemos este pasaje nos dice, anímense unos a otros, ¿cuándo? ¿En qué tiempo? Día tras día. Todos los días debemos de animarnos los unos a los otros. La pregunta es, ¿nos estamos animando? Es conocida la iglesia Jesucristo Vive porque las personas que se congregan, quienes forman parte de esta congregación, se animan unos a otros día tras día. ¿Estamos pendientes de ver cómo están nuestros hermanos en la fe y estamos animándoles?
Y pensar también dentro de la iglesia como de manera general, ¿crees que es normal que las personas animen unos a otros? ¿Es algo normal que se puede ver a las personas constantemente animando a las demás personas? ¿De qué manera piensas que podrías animar a tus hermanos? ¿De qué manera piensas que podrías animar a otras personas? Y desde ese aspecto lo que vamos a estar hoy meditando y estudiando en la palabra de nuestro Dios, sobre la importancia y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y como iglesia de poder animar a nuestros hermanos a mantenerse firmes en el cumplimiento de su llamado, a mantenerse firmes en los caminos del Señor. En Hebreos 3:13 menciona, ¿no? Día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Es una responsabilidad que tenemos. Necesitamos animarnos unos a otros para que el enemigo no saque ventaja, para que la iglesia Jesucristo vive pueda mantenerse firme, pueda mantenerse siendo fiel a los propósitos de Dios. Por eso vamos a ver a través del ejemplo del apóstol Pablo, de cómo él animaba a su amado hijo en la fe, Timoteo, y vamos a ver si nosotros estamos o no haciendo lo mismo, de que podamos examinar nuestra vida y ver si estamos o no animando a otras personas como deberíamos de hacerlo, como Dios espera de cada uno de sus hijos. Tenemos a buscar ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, Segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Dice de la siguiente manera: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vemos que el apóstol Pablo empieza en el versículo 3 diciendo, doy gracias a Dios. Y es importante el ver por qué el apóstol Pablo reconocía o mencionaba esto. Y era porque él entendía que es Dios a quien él sirve. Es a él a quien nosotros debemos de darle las gracias. Él estaba agradecido, y vamos a ver más adelante también, por la vida de Timoteo. Pero el apóstol Pablo comprendía que lo que Timoteo hacía, era por la gracia de Dios. Por eso él daba gracias a Dios por la vida de Timoteo. Pero menciona que doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpias conciencia. Cuando el apóstol Pablo menciona, ¿no?, desde mis mayores, está hablando acerca de sus antepasados, hombres piadosos que vivieron antes de él. Personas que también sirvieron y rindieron culto a Dios. Por eso él dice, doy gracias a Dios al cual sirvo, al cual le rindo culto, al cual le he entregado mi vida, a ese Dios todopoderoso es al cual yo doy gracias. Vemos una actitud de gratitud del apóstol Pablo hacia Dios porque él entendía que todo lo que podía ver, todas las bendiciones que él pudo experimentar en su vida a través de la vida de otras personas, era gracias a Dios. Y era algo que nosotros necesitamos tener en cuenta. Y parte de esto, me gusta lo que el apóstol Pablo menciona y dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Qué importante es conocer esto o entender esto de limpia conciencia. Porque muchas veces nos hemos acostumbrado a simplemente decirle cosas a las personas. Como decirle, sí, estoy agradecido con Dios por tu vida, cuando nunca le hemos dado gracias a Dios por la vida de esa persona.
¿Cuántas veces hemos dicho estoy orando por ti y nunca hemos orado por esa persona? El apóstol Pablo quería que Timoteo entendiera que lo que él estaba diciendo realmente era verdad y era algo que el apóstol Pablo cumplía. Por eso él decía, con limpia conciencia, mi conciencia está limpia de saber que lo que te estoy diciendo es verdad. Tenía una conciencia limpia, una conciencia purificada por el Señor. Fíjense en Hechos capítulo 23, versículo 1, lo que dice el apóstol Pablo. Hechos capítulo 23, versículo 1. Dice así: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahí mismo en Hechos capítulo 24, versículo 16, dice: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La conciencia es la facultad del hombre dada o creada por Dios de juzgarse a sí mismo. Nuestra conciencia nos dice muchas veces si estamos o no haciendo lo que estamos diciendo. Y el apóstol Pablo dice, mi conciencia está limpia. Y él trataba de tener su conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Y esto es parte también de su argumento y decir, mira, lo que te estoy diciendo es verdad. Lo que te estoy diciendo que estoy haciendo por ti, en verdad lo estoy haciendo. No son simplemente meras palabras, sino que es algo que de verdad y de todo corazón el apóstol Pablo hacía. Con esta introducción vemos acá que el apóstol Pablo comienza a animar a Timoteo diciéndole que daba gracias a Dios por su vida. En pocas palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, tu vida es de bendición para mí. Por eso le doy gracias a Dios, porque a través de tu vida me siento bendecido, a través de tu vida me siento edificado. Porque tu compañía me anima. Qué lindo es poder escuchar de otras personas que se puedan acercar a nosotros y nos digan, estoy agradecido por ti porque tu vida es de bendición para mí. Es eso lo que el apóstol Pablo quería que Timoteo supiera, que él no olvidara que él estaba agradecido con Dios porque su vida, su ministerio era de bendición, de edificación para Timoteo. Entonces entendemos que no eran meras palabras del apóstol Pablo, no era simplemente algo por cumplir o un formulismo más, sino que de verdad el apóstol Pablo lo hacía. Por eso él dice, doy gracias a Dios con limpia conciencia. ¿Crees que esto es de ánimo para las personas? ¿Cómo te sentirías al saber que las personas están agradecidas con Dios por tu vida? ¿Cómo te sentirías al saber que tus hermanos están dándole gracias a Dios porque tu vida les bendice? ¿No es de ánimo? ¿No nos sentiríamos animados, fortalecidos de saber que lo que estoy haciendo tal vez está siendo de bendición para otros? El apóstol Pablo animaba a Timoteo haciéndole saber que su vida era de bendición para él. Y esto fue de mucho ánimo para Timoteo y es de mucho ánimo también para cada uno de nosotros. Timoteo tenía una dura tarea, una responsabilidad que no era sencilla y que debía de cumplir y escuchar estas palabras de su padre espiritual. Para Timoteo debió ser de mucho ánimo que el apóstol Pablo, su padre espiritual, le esté diciendo a él, tu vida me bendice.
estoy agradecido con Dios por tu vida. ¡Wow! ¿Cómo debió haberse sentido Timoteo? Si tal vez estaba flaqueando en su fe, si tal vez estaba desanimándose, el escuchar a su padre espiritual, el escuchar al apóstol Pablo diciéndole, tu vida me bendice, debió ser de mucho ánimo para Timoteo. El saber que él dedicaba tiempo para agradecer a Dios por su vida. De la misma manera, cada uno de nosotros debemos de dar gracias a Dios, no solo por nuestras vidas, sino también por la vida de otras personas. Por eso te animo a reflexionar y a preguntarte, ¿puedes recordar y mencionar qué personas te animaron diciéndote que estaban agradecidos con Dios por tu vida? En esta semana o en estas últimas 2 semanas, ¿qué personas te han llamado? ¿Qué personas te han mandado un mensaje tal vez diciéndote, estoy agradecido con Dios por tu vida? ¿Será que alguien se ha acercado y nos lo ha dicho, nos ha mandado un mensaje? Pero no solamente desde esa perspectiva. ¿A cuántas personas nosotros en estas últimas 2 semanas nos hemos acercado y le hemos dicho que estamos agradecidos con Dios por su vida? Y capaz hay muchas personas las cuales son de bendición para nuestras vidas, pero capaz que no se lo hemos hecho saber. ¿A cuántos de sus líderes ustedes le han dado las gracias? ¿A cuántos de sus líderes tal vez ustedes se han acercado y le han dicho, estoy agradecido con Dios por lo que estás haciendo? Porque tu vida me está bendiciendo, tu servicio está siendo de bendición para mí. A veces creemos que los que están tal vez en una posición de liderazgo son los superhombres, ¿no? O las supermujeres. Y no saben cuánta ayuda o cuán beneficioso y cuánta falta le hacen también poder escuchar estas simples palabras, que parecieran simples, pero puede ser de bastante ánimo y de ayuda para aquellas personas. El simple hecho de acercarse a esas personas y decirles, gracias, gracias por tu vida, porque me bendice. ¿Sabes que estoy tan agradecido que le doy gracias a Dios por ti? Qué lindo escuchar esas palabras. Pero qué triste es si no las hemos escuchado. Y aún mucho más triste si nosotros no le hemos dicho eso a nadie. No nos olvidemos que es parte de nuestra responsabilidad. Es parte de lo que Dios quiere y desea de cada uno de sus hijos, que nos animemos. Y parte de animarnos es el poder estar agradecido con Dios por nuestros hermanos en la fe. Por eso, si el saber que las personas agradecen a Dios por tu vida te alienta, te anima, te fortalece para seguir adelante en los caminos de Dios, ¿por qué muy pocas veces les decimos a las personas lo agradecidos que estamos con Dios por las vidas de esas personas que nos bendicen? ¿Se dan cuenta que muchas veces tal vez nuestro orgullo, el egoísmo, no nos deja hacerlo? Pero necesitamos animarnos de esa manera. Por eso te animo a pensar, a reflexionar, a que hables con tu Dios y le preguntes a qué hermano Dios te está mostrando que debes de animarlo diciéndole que estás agradecido con Dios por su vida. ¿A qué hermano Dios quiere que en esta semana puedas hablarle, puedas llamarle o de manera presencial o a través de un mensaje, hacerle saber que le das gracias a Dios por su vida? Pero que realmente lo estés haciendo. Por eso en este aspecto te animo a que animes a tus hermanos en la fe, dándole gracias a Dios por sus vidas.
Pero vemos aquí que el apóstol Pablo, luego de animar a Timoteo diciéndole que estaba agradecido con Dios por su vida, que era de bendición para él, fíjense de qué otra manera más el apóstol Pablo anima a Timoteo. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. El apóstol Pablo anima a Timoteo recordándole que él oraba por él. Y menciona aquí, dice, sin cesar. Eso significa que oraba el apóstol Pablo todo el tiempo por la vida de Timoteo. Esto también tiene que ser de bastante ánimo para nuestras vidas. Hoy en día que andamos tan ocupados, hoy en día que andamos sin tiempo y que no tenemos tiempo para nada, casi por ahí tenemos tiempo para comer, como bien dicen algunos, y saber que una persona, aparte de su tiempo para dedicarlo a orar por tu vida, es de gran bendición y tiene que ser de bastante ánimo para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo quería que Timoteo supiera que él lo tenía siempre presente en su vida, que él cada que oraba, cada que se acordaba, oraba, intercedía a Dios por su vida. Y esto nos demuestra y nos hace ver el estilo de vida que tenía el apóstol Pablo, y es el estilo de vida de todo creyente. Llevaba una vida de oración. Y era como él mandaba. Y esta palabra que el apóstol Pablo utiliza acá, en mis oraciones, en el griego se puede traducir como súplicas. En pocas palabras, el apóstol Pablo suplicaba por su amado hijo en la fe. Suplicaba a Dios por la vida de Timoteo. Estaba pendiente de las necesidades de Timoteo y él clamaba a Dios por ellas. No podemos orar, interceder y suplicar a Dios por la vida de nuestros hermanos si no estamos pendientes de ellos, si no conocemos sus necesidades. No basta con saludarnos y sonreírnos cada domingo si no estamos preocupados de cómo están nuestros hermanos en la fe durante la semana. Era eso lo que el apóstol Pablo quería que entendiera Timoteo. Timoteo, todos los días estoy suplicando a Dios por tu vida. Eres parte de mis oraciones, te tengo siempre presente. Una vez más, qué lindo escuchar que alguna persona nos diga eso. Qué lindo poder escuchar estas palabras y saber que otras personas se están dedicando tiempo y te tienen presente y están intercediendo a Dios por ti. Pero esto no es un trabajo solamente de los líderes, sino que es algo que todos debemos de hacer. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, pasaje conocido, dice, orad sin cesar. El orar no es algo opcional en la vida de un creyente, sino que es un mandamiento, es algo que debo de hacer. No es si tengo ganas o no de orar hoy día, sino que debo de orar porque Dios me manda a orar todo el tiempo. Y el orar todo el tiempo significa el ser consciente que estoy con Cristo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El orar sin cesar significa que yo soy consciente, es una comunicación con Dios, y en una comunicación con Él no todo el tiempo estamos hablando. Para que exista una comunicación necesitamos también escuchar a la otra persona. El orar sin cesar no significa estar de rodillas ahí en nuestro cuarto las 24 horas del día, sino ser conscientes
que Dios está con nosotros y que Él nos está hablando y estando atentos a cualquier cosa que el Señor quiera decirnos. Es el ser consciente que andamos con un amigo, ¿no? Y estamos todo el tiempo con él. Capaz que muchas veces nos ha tocado salir con una persona y estamos andando con esa persona y no estamos hablando todo el tiempo con esa persona. Pero somos conscientes de que esa persona está ahí. Si me habla, voy a responderle, voy a estar atento, porque sé que está ahí. Te pregunto, ¿cuán a menudo te acuerdas de tus hermanos en la fe en tus oraciones? ¿Cuán a menudo te acuerdas de tus hermanos en la fe en tus oraciones? ¿Dedicas tiempo para orar por ellos? Y sé que muchos tal vez podrían decir ahora, bueno, acá sí oro por mí. O acá sí oro. Y eso sería algo triste. Porque la oración es nuestra comunicación con Dios. Yo no puedo decir que tener una relación con Dios si no me comunico con Él. ¿Cómo puedo orar por otras personas cuando ni siquiera oro? O cuando ni siquiera estoy orando por mí. ¿Te das cuenta por qué muchas veces vemos en las iglesias hermanos que tal vez están desanimados porque no estamos orando por nuestros hermanos en la fe? ¿Por qué esperar a que una persona esté en dificultades, en problemas o esté mal para recién dedicar tiempo a interceder por esa persona? ¿Por qué no orar e interceder por esa persona para que más bien se mantenga firme? Es eso lo que el apóstol Pablo le quería recordar a Timoteo. Te tengo presente siempre en mis oraciones, estoy orando por ti, estoy suplicando a Dios por tu vida. En Efesios capítulo 6, versículo 8, fíjense lo que el apóstol Pablo le decía a estos hermanos. Dice así, Efesios capítulo 6, versículo 18. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No es una tarea solo de liderazgo de la iglesia el poder estar orando por los demás creyentes, sino es una tarea y responsabilidad que cada uno de nosotros que hemos depositado nuestra confianza en Cristo debemos de poner en práctica. Necesitamos orar por nuestros hermanos en la fe. Necesitan cada uno de ustedes estar orando por sus hermanos, para que todos puedan estar firmes en los caminos del Señor, para que como iglesia puedan estar firmes todos, yendo hacia un mismo rumbo, creciendo todos con la fortaleza que el Señor nos da. Pero necesitamos dedicar tiempo a la oración. Muchas veces tal vez ponemos diferentes excusas. Y a veces he escuchado muchas personas que dicen, ¿no? ¿Es una excusa el no orar por otras personas si estamos atravesando por diferentes adversidades? Muchas veces nos preguntamos y decimos, bueno, pero mira mi situación. Estoy pasando por momentos difíciles. Soy yo el que necesito ahora que las personas oren por mí. ¿Cuántas veces hemos pensado de esa manera? No, ahora no puedo, no tengo cabeza para estar orando por los demás. Más bien necesito que ustedes oren por mí. ¿Será que es una excusa para no estar orando por nuestros hermanos en la fe? Busquen ahí en sus Biblias, en el mismo carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16.
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Dice así: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Capítulo 2, versículo 9. Dice así: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Qué interesante, ¿no? Que el apóstol Pablo no la estaba pasando nada bonito. Estaba encarcelado, estaba encadenado, estaba sufriendo a modo de malhechor. Estaba a punto de perder su vida. Estaba metido en un calabozo donde no era nada bonito. Y él podría tener la excusa de poder decir: bueno, Timoteo, orá por mí porque ahora no puedo, ¿no? Orar yo por ti. No, lo vemos más bien al apóstol Pablo animando a su amado hijo en la fe, diciéndole: estoy orando por ti, estoy suplicando a Dios por tu vida, te tengo presente. Más allá de las dificultades que él estaba atravesando. Porque el apóstol Pablo entendía que Dios estaba con él y era él quien lo fortalecía en toda situación. Su confianza estaba puesta en Dios. Cuán reconfortante y de ánimo es saber que personas interceden a favor de nuestras vidas delante de Dios. Cuán importante es que personas que, a pesar de que podamos saber que están pasando por momentos difíciles, se acerquen a ti y te digan: estoy orando por ti. Y a veces, no sé, si nos ha tocado por ahí, hasta vergüenza nos da. Yo, que entre comillas tal vez no tengo muchos problemas, ni siquiera oro, o menos estar orando por esa persona. Y esa persona, a pesar de sus problemas, adversidades por las cuales está atravesando, todavía dedica tiempo a orar por mí. ¿Se imaginan lo de ánimo que fue para Timoteo el ver esto, el entender esto, el escuchar o leer estas palabras del apóstol Pablo? De decir, él está sufriendo, él está encadenado, él está encarcelado, no la está pasando nada bien, está en un calabozo. Y aún así está pensando en mí, se preocupa por mí, está orando por mí, está suplicando a Dios por mis necesidades. Eso tiene que ser de bastante aliento para nuestras vidas y animarnos y decir: wow, necesito seguir adelante. Necesito esforzarme más. Necesitamos dedicar tiempo a orar. ¿Recuerdas qué hermanos en la fe te han animado al saber que están orando por ti delante de Dios? ¿Cómo te hace sentir saber que hay personas que oran por ti? ¿Te anima? ¿Te sientes reconfortado? ¿Sientes ese amor de Dios a través de otras personas? Una vez más te animo a que puedas preguntarte y reflexionar: ¿a qué personas estás animando al orar por ellos? Y no solamente que estés orando por ellos, sino hacerle conocer a esa persona que estás dedicando tiempo a suplicar a Dios por ella. Hagámosle saber a la persona: estoy orando por ti. Estoy orando por tu vida, estoy orando por tu ministerio. Es lo que necesitamos hacer. Jesús lo hizo con el apóstol Pedro. Jesús lo hizo por cada uno de nosotros en Juan capítulo 17. Él oraba para que nos mantengamos unidos, para que nos mantengamos firmes. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Por eso te animo a pensar: ¿a qué hermanos Dios está poniendo en tu corazón en este momento de que debes dedicar tiempo a orar por él? A veces no sabemos esas simples palabras y ese tiempo que dedicamos
cuán provechoso y de bendición es para esa persona. Qué bendición es tener amigos que oran por ti, pero también es de gran estímulo, como también nuestra responsabilidad el orar por otros y ayudarles en su vida espiritual. El apóstol Pablo no se queda simplemente en eso. En el versículo 4 dice: al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo. El apóstol Pablo recordaba las lágrimas de Timoteo. No nos especifica el texto cuál era el motivo de las lágrimas de Timoteo. Capaz en su última visita a Éfeso, cuando el apóstol Pablo tal vez lo dejó en la iglesia, el separarse del apóstol Pablo, su amigo incondicional, su padre espiritual, no debió de ser nada fácil. Pero esto el apóstol Pablo recuerda: recuerdo tus lágrimas. Y menciona, ¿no? Siento deseo de verte para llenarme de gozo. Siento deseo de verte para llenarme de gozo. ¿Será que nosotros anhelamos el volver a ver a nuestros hermanos en la fe? Esperamos con ansias tal vez al próximo domingo decir: ¡ay! Ya voy a poder ver a mis hermanos en la fe. ¿O será que más bien decimos: ¡ay! Tengo que volver a ver otra vez a esas personas? ¿Será que podemos decir lo mismo que el apóstol Pablo? Anhelo volver a verte para llenarme de gozo, porque tu vida me alegra, tu vida me satisface. Me siento contento cuando estoy junto a ti. Qué triste es que muchas personas no puedan sentir ese aprecio, ese amor, ese cariño de sus hermanos en la fe. Si más bien todo lo contrario. ¿Cuántas veces tal vez hemos llegado aquí a la iglesia y no hemos recibido ningún tipo de saludo y ni siquiera tal vez una expresión en el rostro de decir: me alegró verte, ¿no? Pero es una manera en la cual nosotros necesitamos animarnos. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17, el apóstol Pablo les decía a los creyentes de la iglesia de Tesalónica: deseábamos ardientemente ver vuestro rostro. ¿Será que tenemos ese mismo deseo, ese mismo anhelo de decir: ya quiero volver otra vez a congregarme para poder estar juntos con mis hermanos en la fe, para alegrarme juntos con ellos? Porque el verlos realmente me gozo en verlos, me alegra sus vidas. Quiero volver a verlos, quiero volver a estrecharles la mano, quiero volver a darles un abrazo. Necesitamos animarnos de esa manera, que las demás personas puedan ver en nuestras expresiones, al verlos, que realmente nos alegra, que nos sentimos gozosos en el Señor por su vida. Y no que las personas vengan y digan: pucha, nadie me saludó, ¿no? Nadie se dio cuenta ni siquiera de que vine. Pero qué lindo es poder llegar acá y ver en el rostro de las demás personas esa alegría, esa felicidad, ese gozo, porque nos vieron. ¿No te hace sentir amado? ¿No te hace sentir importante? ¿No te hace sentir tal vez ese amor de Dios en tu vida a través de tus hermanos? Toda persona se siente animada y valorada cuando las personas se alegran por su presencia. Muchas veces nos hemos quejado, no tal vez de aquí de la congregación, tal vez en diferentes lugares. No, siento que no soy bien recibido en ese lugar. No me da ganas de volver. ¿A cuántos tal vez restaurantes o lugares ustedes han ido a querer comer, pero no fue una buena atención o una cara tal vez pesada? Y más allá de que la comida tal vez hubiese sido rica, dicen: no vuelvo acá porque no me sentí.
bien recibido. O no sentí que tal vez se hubiesen alegrado con mi presencia en ese lugar. Y esa es una tarea de cada uno de nosotros. El animarnos los unos a los otros, sintiéndonos gozosos de vernos nuevamente. Es eso lo que el apóstol Pablo quería que Timoteo sintiera. Y te pregunto, ¿anhelan ver a sus hermanos en la fe? ¿Están esperando el día domingo para volver a ver a sus hermanos? ¿Anhelan con ansia, con deseo, con pasión, voy a volver a ver a mis hermanos? Necesitamos sentirnos de esa manera, necesitamos sentirnos gozosos. Por eso te animo a reflexionar. Al congregarte, ¿sientes gozo de ver a tus hermanos en la fe? ¿Cómo podrías expresar de forma práctica que te sientes gozoso de ver a tus hermanos en la fe? Tal vez una sonrisa. Sé que muchos de nosotros por ahí, todos tenemos diferentes formas de ser. No todos somos de demostrar nuestra alegría con un abrazo, ¿no? De ir a abrazarlos. Pero a veces con la expresión de nuestro rostro, al ver a esa persona, las otras se pueden dar cuenta si realmente nos sentimos contentos de estar con ellos o no. A veces un simple apretón de mano, de hacerles saber a las personas que nos alegra que estén aquí. Pero de nuevo, recordando lo que el apóstol Pablo decía, con limpia conciencia. Eso significa que realmente lo sintamos, porque si no, si son palabras de boca para afuera, simplemente estaríamos viviendo en una hipocresía. Necesitamos amar a nuestros hermanos, necesitamos animarlos de esa manera. La pregunta es, y esto les animo a que puedan pensar ustedes en sus vidas, ¿pueden ver en ti tus hermanos en la fe que te gozas al verlos? ¿Pueden ver tus hermanos en la fe que te gozas al verlos? ¿Crees que se sienten amados con tus expresiones cuando están junto a ti? Muchas veces podemos estar conversando con esa persona, pero estamos pensando en otro lado y ya es como que quiero dejarla, ¿no? ¿Se sentirá amado? ¿Se sentirá valorado esa persona? Pero qué lindo si está conversando contigo, de que prestes esa atención, que los estés mirando y estés escuchando. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Eso realmente es de ánimo, de ayuda para cada uno de nosotros, y es de ánimo para mantenernos firmes en nuestra fe. Veíamos que debemos de orar, interceder, anhelar ver a todos nuestros hermanos. Por eso te animo también a preguntarte, ¿por qué, hermano, deberías esforzarte más y pedirle ayuda a Dios para demostrarle amor al animarlo, anhelando verlo nuevamente y sentir gozo? Sé que con algunos hermanos nos es mucho más fácil el poder gozarnos y animarnos al verlo, pero capaz que con otros nos es mucho más difícil, pero debemos de hacerlo. Por eso te animo a que reflexiones, a qué hermanos deberías de esforzarte más, porque tal vez no lo estás haciendo, y demostrarle realmente que lo amas y que anhelas verlo, que te sientes contentos al verlo nuevamente. Y por último, el apóstol Pablo acá en el versículo 5 animaba a Timoteo diciéndole, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo le estaba recordando a Timoteo, y es de bastante ánimo, diciéndole, puedo ver tu vida y puedo ver realmente a Dios obrando en ti, porque tienes una fe genuina. Le está diciendo en pocas palabras que no tenía una fe fingida, y esa palabra fingida, de ahí viene nuestra palabra
hipocresía. Le está diciendo, tu fe es sin hipocresía, tu fe es verdadera, tu servicio a Dios, tu anhelo, tu pasión por el Señor son genuinos y eso puedo verlo en ti. Es eso lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, y que su padre espiritual, el apóstol Pablo, le esté diciendo a él, debió de ser de mucho ánimo. Parte de su responsabilidad, de su tarea que tenía Timoteo, de confrontar a los falsos maestros, aquellos que tenían una fe fingida, y escuchar del apóstol Pablo que le diga, puedo ver en tu vida que tienes una fe verdadera, que tu amor por Dios y tu servicio a Dios son genuinos, son verdaderos. ¿Cómo crees que se sintió Timoteo? ¿Cómo crees que nos sentiríamos cada uno de nosotros si un hermano se acerca y nos dice, wow, puedo ver tu servicio a Dios y realmente es de bendición? Puedo ver que haces las cosas sin hipocresía, sino porque realmente amas a Dios y amas a tu iglesia. Amas a tus hermanos. ¿Por qué nos costará tanto el poder elogiar a nuestros hermanos, el poder animarlos con palabras? Nos es fácil el poder criticar. Nos es fácil el poder ver los defectos o qué no está haciendo bien. Pero así como criticamos y somos rápidos para decirle las cosas que no está haciendo bien, deberíamos también de ser rápidos en decirle las cosas que sí está haciendo bien. Es parte de nuestra tarea, es parte de nuestra responsabilidad. ¿Recuerdas quién en esta semana, una vez más, pensar, o en las anteriores semanas, te animó reconociendo el trabajo que has realizado? ¿Será que nos hemos acercado a nuestros hermanos y decirle gracias por el trabajo que estás desempeñando? Gracias porque podemos adorar a Dios, podemos cantarle, tal vez no me acuerdo mucho de las letras, pero gracias por tu trabajo de estar ahí cambiando los PowerPoint, porque puedo tal vez ahí leer y cantar y adorar a Dios. Gracias por la dirección. Gracias por servirle a Dios con tus dones, tus talentos. Gracias porque realmente fue de bendición y edificación para mi vida. Necesitamos reconocer el trabajo que están haciendo nuestros hermanos en la fe. Debemos de animarlos, debemos de reconocerle. Una vez más, ¿a quién en esta semana has afirmado o reconocido su buen trabajo en el servicio a Dios o la fidelidad que esa persona demuestra a Dios? ¿Será que nos hemos acercado a alguien? ¿Será que le hemos dicho a alguien gracias por tu trabajo? O gracias por tu vida porque puedo ver tu fidelidad a Dios en cada una de las áreas y realmente me alegro y me siento bendecido? Si no lo hemos hecho, ¿a qué persona deberías acercarte y decirle? ¿A qué persona hoy Dios quiere que tú le demuestres su amor y lo animes al decirle que está haciendo un buen trabajo para el Señor? Por eso, anima a tu hermano en la fe. ¿De qué manera el apóstol Pablo animó a Timoteo, su hijo, en la fe? Hemos visto hasta acá 4 puntos. Dando gracias a Dios por su vida, suplicando constantemente a Dios por su vida, anhelando verlo nuevamente y reconociendo su fidelidad en Dios. Oremos. Mi Dios, muchísimas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por recordarnos
a través de tu palabra, Señor, y muchas veces tú, Señor, nos has animado, recordándonos tus promesas, animándonos, Señor, a poder seguir firmes en ti. Qué lindo, Señor, es leer en tu palabra que tú estás orando e intercediendo por nuestras vidas para que nos mantengamos firmes en tus caminos. Qué lindo es saber que ese Dios todopoderoso, omnipotente, me toma en cuenta, me tiene presente y ora por mí. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado ese ejemplo. Así como tú lo hiciste, lo hizo el apóstol Pablo, lo hizo Timoteo, y también tenemos, Señor, la responsabilidad cada uno de nosotros de animarnos unos a otros, de edificarnos unos a otros a través de un corazón, Señor, con gratitud hacia ti por la vida de otras personas. Con ese amor que tú has derramado en nuestras vidas para poder interceder, suplicar por las necesidades de nuestros hermanos. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros de tal manera, Señor, que anhelemos volver a vernos, que nos alegre el ver lo que tú estás haciendo en la vida de otras personas, Señor, que nos gocemos en ver a nuestros hermanos creciendo en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a poder hacerles conocer a ellos cuán importantes son en nuestras vidas, cuán valiosos, Señor, son para cada uno de nosotros. Y gracias una vez más a ti, porque día a día nos los recuerda, porque día a día nos demuestras tu amor y lo importante que somos, Señor, para ti. Gracias, mi Dios, por animarnos y ayúdanos a poder animarnos los unos a los otros. En Cristo Jesús.